La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Mateo 10 responde a la oración final del capítulo anterior. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Según Mateo 9:38, la cual nace de ver a las multitudes como ovejas sin pastor. Al concluir la segunda gira misionera de Jesús en Galilea, estudiemos el primer manual para misioneros. Primero, les dio autoridad. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los discípulos eran enviados con la autoridad y con el poder de lo alto. La pregunta que ruge es, ¿tal llamado y poder era solo para los 12? El Evangelio de Lucas en el capítulo 10 enseña que más tarde Jesús envió a 70 obreros más. Entonces, te está llamando a ti y también está dispuesto a darte la misma autoridad sobre los malos espíritus y toda enfermedad. Segundo, instrucciones para los 12. Tratemos de aplicar a nuestros días las instrucciones de Jesús. 1. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, según el verso 6. Los discípulos no estaban listos para ministrar a los gentiles, pero nosotros debemos definir la población que queremos alcanzar. 2. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, según el verso 7. La predicación es dinámica, es sobre la marcha. No se puede predicar sentado en una banca de iglesia, solo se puede hacer yendo y con un sentido de urgencia por la inminencia del reino de los cielos. 3. De gracia recibisteis, dad de gracia, según el 8. No se puede lucrar con el Evangelio. La salvación la recibimos gratuitamente y debemos compartirla de la misma manera. 4. El obrero es digno de su alimento, según el verso 10. Los discípulos no debían llevar nada en su alforja, porque los beneficiarios de su ministerio tendrían la obligación moral de sostenerlos. 5. Busquen a una persona digna y quédense en su casa, según el 11 de la Nueva Traducción Viviente. ¡Cuánta bendición significa hospedar a los siervos y siervas del Señor! No puede concederse tal privilegio a cualquiera. Y 6. Si alguien no os recibe, salid y sacudid el polvo de vuestros pies, según el versículo 14. Esto era un anuncio de juicio, como explica el versículo siguiente. Podemos ser rechazados, pero Dios los juzgará. Tercero, consejos para el tiempo del fin. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, declara el verso 16. Sin duda, los obreros del Señor de todos los tiempos han necesitado esta impresionante mezcla de virtudes para enfrentar cualquier situación difícil y para trabajar en favor de los impíos sin recibir daño. No siempre han sido apreciados los esfuerzos de los siervos de Dios y muchos han sido perseguidos. En ese contexto están los siguientes consejos. 1. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, según el verso 19. 2. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, según el 23. 3. No temáis, según los versos 26 al 31. Y 4. No penséis que he venido a traer paz, según el verso 34. Y cuarto, promesas que trascienden hasta nosotros. 1. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, según el verso 32. 2. El que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, según el 39. 3. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, según el 40. 4. El que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, recompensa de justo recibirá.
según el 41. Y 5. Cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, según el versículo 42. Jesús te da la oportunidad de orar para que el Señor envíe más obreros a su mies, pero también te da el privilegio de responder a esta oración. ¿Qué esperas? El reino de los cielos se ha acercado. Dios te bendiga. Los esposos, Sosa Villeda.